Ayer fue el Día Mundial del Donante de Sangre. Una fecha establecida, según la Organización Panamericana de la Salud, para concientizar sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones y para destacar la crucial contribución del donante voluntario no remunerado a los sistemas nacionales de salud. ¿Por qué entonces es tan importante la donación de sangre? ¿Qué restricciones hay para hacerlo? Vamos a conversar en los próximos minutos con la directora del Servicio Nacional de Sangre de ACE, la doctora Lourdes Viano, quien es médica homoterapeuta. Doctora Viano, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Buen día, muchas gracias por la preocupación en este tema tan importante. ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Una primera evaluación? Fue una muy buena jornada. Nosotros, atendimos y homenajeamos a nuestros donantes de acá del Servicio Nacional de Sangre, que vienen día a día. Nosotros contamos con una amplia mayoría de donantes voluntarios y además reiterados. ¿Qué significa esto? Son donantes que se fidelizan con un centro para ir a donar, y eso nos da como un hándicap mayor de seguridad, ya que son informados y conscientes. Claro. Bueno, así que es frecuente eso, que haya gente que va recurrentemente a donar y esté asociada a una institución. Es como que lo toman como la institución para ir a donar. O sea, son los donantes voluntarios que nos eligen y nosotros con mucho gusto los recibimos. Le propongo empezar con una explicación básica, ¿no? ¿Para qué se utiliza la sangre donada que está en los bancos de sangre? Es, por ejemplo, para personas que han sufrido pérdidas de sangre en accidentes, ¿verdad? Pero hay otros motivos. Bueno, la hemoterapia es una de las especialidades médicas de apoyo, ¿tá? ¿Qué significa esto? Que estamos, digamos, detrás de todas las especialidades que tienen pacientes que requieran la reposición. ¿Cuál es nuestra premisa principal? Es darle a ese bien que nos dan en tutela esos donantes el mayor uso posible. Entonces se obtiene de cada unidad de sangre hemocomponentes, o sea, componentes de la sangre, como es la sangre desplasmatizada o los glóbulos rojos, que se usan para casos de anemia o que pueden ser de múltiples razones, las plaquetas que se usan para pacientes donde hay un problema inicial en el proceso de la coagulación por falta de plaquetas o porque esas plaquetas funcionan mal, y el plasma que se emplea para pacientes que tienen problemas. El plasma es agua más sales más proteínas, entonces, y factores de coagulación. Entonces se usan muchas veces en pacientes con grandes sangrados, donde la fabricación de esos factores no es tan rápida como para poderla, solventar. Y también del plasma se obtienen hemoderivados como albúmina e inmunoglobulina. Bien. ¿Y eso para qué sirve? ¿En qué casos? Bueno, la inmunoglobulina generalmente se emplea para pacientes que tienen problemas en lo que hace a la inmunidad. Es como un concentrado de anticuerpos. Y la albúmina se emplea muchas veces en recambios que hay que hacer en los pacientes por distintas patologías. Tienen sustancias que son nocivas circulando en su plasma y se los cambia por una solución de ese plasma. Se cambia en un procedimiento mediante un equipo que separa el plasma. Se le va dando al paciente una solución de albúmina, por ejemplo. Perfecto. ¿Hay algún material gráfico que, a ver, para que los oyentes tengan presente la lista de pacientes que pueden necesitar, decíamos, anemia, diálisis, cirugía, leucemia, trasplantes de órganos? O sea, es infinito, porque digo, en todas las especialidades. Pensemos simplemente que, por ejemplo, OPS hace unos años pedía la donación de sangre para aquellas parturientas que tuvieran un sangrado posparto, salvarles la vida en otros países. O sea, nosotros estamos, si se quiere, sustentando muy bien el apoyo a los pacientes, pero en otros países no es así. Y era una de las premisas hace unos 5 o 6 años.
O sea, que pensemos que estamos presentes en todas las especialidades. Claro. Trabajamos en forma, en interconsulta con todas las especialidades, ya sean médicas o quirúrgicas, ya sea por un accidente de tránsito, como puede ser un paciente que está en un tratamiento oncológico con quimioterapia y que después de esa quimioterapia hay un descenso de los valores de los glóbulos rojos, de las plaquetas, y hay que sostenerlos hasta que esa médula ósea, que es donde están las células madres que dan lugar a estas células, los glóbulos rojos y las plaquetas y los glóbulos blancos, empiezan a funcionar otra vez. ¿Por qué sucede eso con la quimioterapia? Porque la quimioterapia ataca a aquellas células que se duplican rápidamente, como son las células tumorales, pero nosotros vemos que a muchos pacientes se les cae el pelo, que tienen problemas de piel, y ese dejar de funcionar de las células madres es porque estas células tienen un potencial de fabricación de células muy importante. Entonces también las afecta, las deja como adormecidas por un periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo nosotros tenemos que apoyar a ese paciente. Sí, también se ven los trasplantes de médula. Bueno, por supuesto, si hay un trasplante hepático donde puede haber pérdida de sangre también, en cirugía cardíaca, en cirugía de prótesis de cadera, todo aquello que ponga en riesgo una demanda, digamos, aumentada de lo que hace a los componentes sanguíneos, tenemos que estar presentes, y por eso hay 30.000 uruguayos, entre 30 y 35.000 uruguayos por año que requieren en algún momento una de esas donaciones para poder tener una segunda oportunidad. De ahí la importancia de la donación de sangre. Ahí quedan claras las cifras, ¿no? Eso, señalábamos primero las patologías que lo pueden necesitar para dar esa sensación, ¿no? De que no estamos hablando de cosas raras, ¿no? Totalmente. Son patologías a veces muy muy comunes, cuestiones que se dan en el día a día, que tienen que terminan necesitando esto. De ahí la importancia, decía usted, de la donación. Exacto. Y tengamos en cuenta que esos pacientes, entre esos 35.000 personas, tenemos pacientes adultos, pacientes adolescentes, pacientes niños, sexo femenino, sexo masculino, estamos todos ahí. Sí. Ahí hay un aspecto que quiero preguntarle, a ver, obviamente que uno, el beneficio de donar, por supuesto que uno lo hace siempre pensando en, bueno, contribuir, ¿no? Aportar de alguna manera a quien lo puede estar necesitando. Pero también para la persona que dona, ¿puede ser bueno donar sangre? Bueno, a ver, nuestro organismo es muy perfecto. Aunque parezca mentira, diariamente en nuestro organismo se da como un reciclaje de elementos que están envejecidos. O sea que no sería necesario sacarse sangre para formar elementos nuevos. Yo creo que lo principal es eso. A ver, pasamos sí por una entrevista y un examen físico que muchas veces pone de manifiesto cosas que desconocemos, como puede ser que estén con valores en realidad que no le permiten donar a la persona, porque ponele que está con una anemia incipiente que ella ni siquiera lo notó, cifras tensionales aumentadas que ni siquiera las notó. Entonces, si se quiere, nosotros también en el acto de la selección del donante estamos haciendo lo que se dice el primer nivel de atención, porque estamos digamos que profundizando en ese donante y haciéndolo pensar a ese donante en su salud. Entonces, creo que eso es uno de los beneficios que se puede decir que se da en esto de la donación. El principal, y no podemos dejar de reconocerlo, es para el que está en la otra punta de la cadena, de ese eslabón de cadenas que están trabajando
para el que necesita la transfusión. Hablemos, si le parece, de cuáles son las posibilidades para donar y cuáles son las restricciones, ¿no? Usted decía, bueno, una parte importante, quien desea donar, lo primero que tiene que hacer es someterse a ese examen médico, donde se le hacen preguntas básicas, que hay quien puede decir, bueno, después esa sangre se pasa por controles, ¿verdad? Después que a uno le extrae la sangre, pero igual es importante tener esa charla y esa consulta primero con el médico, ¿no? Claro, porque a ver, todos los controles que hacemos, sobre todo en la parte de enfermedades de transmisión por la sangre, tienen su limitante, ¿verdad? Hay un periodo ventana que ese periodo ventana es desde que ingresa un agente infeccioso a nuestro organismo hasta que nuestro organismo reacciona formando anticuerpos y ahí se puede detectar. Entonces, muchas de nuestras preguntas, por ejemplo, además hay enfermedades como la hepatitis, que es un virus que es bastante inteligente en el sentido de generar diferentes cepas que se ha estudiado, y aquellas personas que lo tuvieron después de los 10 años de edad no deben donar sangre. Son todas restricciones que van apareciendo a nivel mundial de estudios epidemiológicos realizados. Bien. Por ejemplo, con la simple pregunta, en los últimos 7 días, tuvo resfrío, tos, se sintió decaído. ¿Qué estamos buscando ahí? A ver si no hay algún virus que haya ingresado en esos días y que todavía esté circulando por la sangre, ¿verdad? Claro. Eso son esas premisas que, por eso, el complemento ideal es un donante voluntario, un donante formado, un donante consciente y toda la experticia que nosotros ponemos, ya que empleamos reactivos para todos nuestros estudios de última generación y tecnología de última generación. Repasando las condiciones que se necesitan, ¿no? Primero empecemos por lo que sí hay que tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, tener la cédula de identidad vigente y en buen estado, haber tenido un ayuno de lácteos y sólidos no mayor a 10 horas y no menor a 4 horas. En las últimas 4 horas, o sea, lo del ayuno va perdiendo un poquito de vigencia, en el sentido que es un ayuno selectivo. Nosotros aconsejamos que en las últimas 4 horas, sobre todo aquellos que vienen a donar en la mañana, después de haber cenado capaz que a las 9 de la noche, que tomen líquidos azucarados, que no contengan leche, té, café, jugo de frutas, refrescos, mate, pueden comer frutas. O sea, todo eso, ¿por qué? Porque nos ayuda a mantener nuestra glicemia, que la glucosa en la sangre, que es como nuestro combustible, ¿verdad? Entonces se tolera mejor la donación. Bien, perfecto. Hecha esa aclaración, también se plantea haber descansado 6 horas la noche anterior. Sí. Y bueno, y tener un buen estado de salud en general, ¿no? Exactamente. No haber tenido ningún proceso infeccioso en los últimos días. Bueno, si tienen algún problema cardíaco importante, si tienen una infección respiratoria, es muy común en esta época. Las vacunas no son un impedimento, algunas sí, otras no, pero por ejemplo, si se dio la vacuna del COVID, a los 3 días puede donar, que es la que está más en boga, la de la gripe también. Entonces son cosas que van disminuyendo. Viajes, por ejemplo, que capaz que no lo tenemos en el radar, no, ¿verdad? Sí. No lo pensamos. Sí. Bueno, pero si viajamos a una zona donde hay malaria, que es una enfermedad de otros países, también les pedimos una restricción mayor. Les pedimos que durante 3 años no donen. ¿Por qué? Para ver si se expone esa enfermedad, que puede tener un periodo ventana muy prolongado. Si viajamos a otros lados, simplemente les pedimos 30 días. Sobre todo en estos momentos donde hay tantas enfermedades emergentes que están apareciendo y que no tienen
tal vez una expresión clínica que nos permita, digamos que diferenciar cuál puede ser. Entonces, para algunos viajes les pedimos mucho más tiempo, pero para otros les pedimos reservarse durante 30 días. Perfecto. Pienso ahora ya lo que señalaba, ¿no? Que hay veces que quizás no es fácil de detectar, que uno está cursando algún tipo de enfermedad. En el COVID ahora, con tantos casos como hay, ¿cuánto incide eso y cuánto cómo hacen para detectar una posible infección que pueda afectar lo que es la toma de la sangre? Bien, el hecho es el buscar los primeros síntomas, o sea, si tuvieron cefaleas, si sienten un cansancio que no esté justificado por el trabajo diario. Generalmente casi todos pueden relatar lo que se llama la rinorrea, o sea, que agua por la nariz. ¿Tá? Bueno, ya con eso les pedimos, no, esperemos un poco. Igualmente, después de haber tenido COVID y de haber sido dado de alta del COVID, en ese caso, a los 15 días ya pueden donar. Bien. Entonces, esos tiempos van fluctuando, son especificaciones que se van actualizando permanentemente, porque esto nos ha llevado a estar vigilantes, claro, y evaluando todos los días. No hay un día que no estemos buscando trabajos y cosas para poder tener la mayor seguridad, porque por lo que bregamos es la seguridad. Nosotros estamos en la mitad del puente. En una orilla tenemos al donante, al cual no le podemos ocasionar un daño, y tenemos de la otra orilla al paciente, al cual le tenemos que dar un tratamiento que sea efectivo y no agregarle nada a lo que ya tiene. Tengo un mensaje de Alicia desde la audiencia que dice: ¿por qué no me dejan donar sangre si la diabetes no se contagia? Entiendo que tiene diabetes, claramente, pero... Bueno, en ese caso, en cuanto a las patologías metabólicas, se ha evaluado, y la donación, quieras que no, es una pequeña exigencia al organismo. Y bueno, y hay que ver el caso de esa diabetes, cómo se viene llevando. El diabético, además, tiene problemas a largo plazo que alteran la vascularidad, o sea, alteran los pequeños vasitos que nos irrigan hasta la punta de los dedos, digamos, y bueno, podemos ocasionar algún problema. Entonces, por eso no es que no sea útil su sangre, pero la tenemos que cuidar a ella. También otra de las restricciones es estar transcurriendo un embarazo o en momento de lactancia, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué es eso? El embarazo precisamos todo lo que tenemos porque somos dos. Y en la lactancia, la leche materna es la única que transporta hierro al bebé. Entonces, nosotros vamos a tener un consumo de hierro aumentado. Y lo que absorbemos por día de hierro de una comida que realmente sea buena es muy poquito. Entonces, si nosotros le sacamos sangre, los glóbulos rojos justamente forman esa hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a todos los tejidos en base a hierro. Entonces ya sería un gasto, en lugar de multiplicado por 2, multiplicado por 3. Y claro, es una exigencia para el organismo. Es por eso que mientras que estén lactando, les pedimos que no donen. Bien. También otra cosa que se pide es, bueno, si uno se hizo un tatuaje o se puso un piercing, hay que esperar un año, ¿no?, para poder donar. Ahí en ese caso, ¿cuál es el efecto? Esos periodos están en evaluación. Pero, ¿por qué el tatuaje? ¿Por qué el piercing? Porque ojalá todos usen materiales descartables. Pero si no es así, si usaron un material que puede estar contaminado, podemos estar en un periodo de ventana. Bien, bien. De ahí la precaución, entonces. Exactamente. Es lo que nosotros le llamamos un diferimiento transitorio. Bien. Lo otro, hasta hace poco, hasta hace menos de 2 años, los varones homosexuales, por ejemplo, no podían donar sangre. ¿Por qué era esto? ¿Por riesgos de VIH? VIH, hepatitis C.
No Y finalmente se decidió no cambiarlo. ¿Esos riesgos no existen más? ¿Cuál es? No, el hecho justamente en este momento, por suerte, el Ministerio ha llamado nuevamente a la comisión de expertos en sangre y hemoderivados y se está evaluando todo eso. Por eso yo te decía que con respecto a los tatuajes y el piercing estamos viendo qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer una balanza entre los riesgos y nuestra posibilidad de detección. Con los reactivos que van, digamos, avanzando, vamos acortando de a poco el periodo ventana, ese periodo ventana que es como el fantasmita. Entonces, todo eso está siendo evaluado en este momento en el Ministerio de Salud Pública para asesorar al ministro en lo que hace a la entrevista, al examen físico, a los factores de aceptabilidad de un donante y de diferimiento. Todo eso está siendo revisto en este momento. Pero entonces, hoy en día, ¿los varones homosexuales no pueden donar? Varones que hayan mantenido relaciones con varones en los últimos meses, todo eso tiene que ser evaluado. ¿Está? Por ese lo mismo que una persona que ha tenido más de 2 parejas en los últimos meses, todo eso está siendo evaluado justamente. Bien. Para no asumir un riesgo para el paciente. Bien, creo nos quedan algunas preguntas, tengo preguntas de los oyentes. ¿Quién tuvo cáncer puede donar sangre? Pregunta. No. El primero y principal deben pasar muchos años para poder llegar a decir que no ha quedado ninguna célula, o sea, el cáncer es extirpado, es tratado con radioterapia, es tratado con quimioterapia, pero si alguna célula se ha escapado, tienen que pasar muchos años para saber que realmente no hay ningún peligro. Por lo mismo que hablábamos hoy, los riesgos. Claro. Hay otro oyente que pregunta, dice, Fabián, en este caso, yo tuve en mi adolescencia epilepsia, pero hace 20 años que no tengo un episodio, ¿por qué no puedo donar? Bueno, la epilepsia tiene múltiples causas que desarrollan la crisis. Hay que evaluar caso a caso, ¿está? Y hay que evaluar cómo eran esas crisis cuando él tuvo esa etapa donde las tenía, qué era lo que las disparaba, porque muchas veces situaciones de estrés pueden dispararlas. Y nosotros pensamos que vamos a tolerar muy bien una donación porque tampoco es que sea tan horrible para el organismo, pero el hecho es el poder realmente estar seguros que no vamos a generar una activación de ese foco epiléptico. Bien. O sea, volvemos al cuidado del donante. La salud es, digamos que es como una estabilidad que la tenemos que cuidar, ¿tá? Y por eso muchas veces se toman determinaciones que parecen exageradas, pero es simplemente tratar de que esa persona continúe en ese equilibrio. Sí, es importante porque, a ver, la aclaración es importante porque imagino que para ustedes a veces no es simpático, ¿no? Que vaya alguien, que se tome el esfuerzo, que esté decidido a donar, a donar su tiempo, su sangre, y encontrarse con una respuesta que sea, no estás en condiciones de donar. Bueno, ¿no? Justamente cuando nosotros atendemos a los donantes, con el que tratamos de dar las mayores, digamos, razones por las cuales no debe donar, no puede donar, es para aquel a quien diferimos, porque realmente se tomó el trabajo de venir a nosotros, tuvo la voluntad de hacer un acto solidario y nosotros le estamos poniendo un palo en el camino, pero ese palo en el camino lo ponemos por una razón. Claro. Y generalmente es el cuidado como yo te decía, tanto del donante como del paciente. En materia de necesidades, a ver, todos los grupos sanguíneos, es importante que haya gente de todos los grupos sanguíneos que donen. Hay algunos que
bueno, por el tipo de sangre son más valorados, más apreciados para lo que es después la transfusión? ¿Cómo opera eso? Yo siempre hago un razonamiento. Es muy difícil decir, tenemos de todos los grupos sanguíneos todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque no podemos determinarlo. Pero lo que yo siempre digo es, ¿hay más 0RH positivo en la comunidad de donantes? Sí, son muchos, pero también hay muchos pacientes que lo requieren porque somos de la misma comunidad. ¿Me explico? Claro. Entonces, todos los grupos sanguíneos son necesarios. Nunca sabemos cuándo va a aparecer una B negativo para recibir una transfusión, entonces, que son los menos comunes, pero el donante que aparezca, por supuesto que es necesario, pero son todos necesarios. Por suerte en Uruguay hay un sistema que une a todos los bancos de sangre, que es el sistema de intercambio, que se lleva adelante desde el servicio. Todos los bancos de sangre en la mañana pasan un reporte del stock que tienen. Y si alguno necesita, porque justamente lo que yo te decía, no podemos determinar que en la heladera vamos a tener todos los grupos sanguíneos. Bueno, pero si alguno necesita, llama a intercambio y dice, necesito 3 A positivos. Bueno, miramos en los otros bancos de sangre y nosotros, que somos un banco de sangre de reserva, si tenemos en el stock, bueno, vénganlos a buscar. Ese sistema de intercambio nos une a todos los bancos de sangre, ya sean públicos o privados, y es una gran fortaleza que tenemos. Creo que es un sistema que con ese intercambio habla de que la solidaridad está a lo largo y ancho de toda la cadena de lo que hace a la sangre en el país. En materia de stock, ya que lo plantea, ¿cómo estamos? Bueno, es desparejo. No puedo decir que hayamos salido del todo de la pandemia. Sí, que ahí recordemos, fue un momento complicado, ¿no? Porque se habían reducido mucho las donaciones. Muy complicado, porque además la gente tenía miedo de movilizarse y de estar en un lugar cerrado. Todos los bancos de sangre pusimos medidas de seguridad para que el donante cuando las conoció, ahí comenzó como a distenderse un poquito. Pero además, en este momento tenemos las gripes estacionales más el COVID. Bueno, yo creo que nosotros, Servicio Nacional de Sangre, estamos en este momento con una afluencia que puede decirse dentro de prácticamente la normalidad, pero hay días de baja. ¿Y cuándo es eso? Cuando aumentan los casos en que la población, uno escucha mucho, fulano está engripado, mengano está engripado, y bueno, y sí, se da. Por eso es que nosotros decimos, si están en condiciones, concurran. No es, o sea, no, nosotros tendríamos que tener un flujo permanente de sangre. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros tenemos un 50% de donantes voluntarios y un 50% de donantes de reposición. Nosotros, por ejemplo, lo que sostuvimos durante... ¿Qué diferencia hay ahí entre uno y otro? El voluntario va a donar porque en este momento me siento en condiciones, tengo unos minutos, bueno, voy a donar y ya está. Después, el de reposición se guarda de donar por si lo precisa su padre, su madre, su abuela para una intervención, por una reposición, por una transfusión que recibió. Bien. Lo ideal sería llegar al 100% de donantes voluntarios, porque si todos los que estamos en condiciones de donar lo hiciéramos 2 veces por año, no habría necesidad de solicitarle sangre a nadie. En ese sentido, veía ayer cuando planteábamos que era justamente el Día del Donante de Sangre, el Día Mundial, había oyentes que nos planteaban que estaban haciendo, por ejemplo, algunas jornadas de donaciones en las empresas. Lo hacían como una jornada voluntaria y ahí es una buena forma de capaz de facilitar, digamos, lo que puede ser. Exacto. Y también de incentivar, ¿no? A otro que capaz que no se anima, si está en la empresa, en el grupo, como un desafío hasta grupal, puede ser interesante.
Totalmente. ¿Qué resultados ha dado esa experiencia? Muy bueno. Nosotros tenemos un sistema de organizaciones solidarias, se llaman, que son grupos de gente, de empresas, sindicatos, escuelas, liceos, iglesias, como verás, todo el espectro, que toman la donación de sangre como un objetivo. Y entonces se prepara todo el grupo, nos convocan para que vayamos a hacer una jornada de donación, o para ir a dar una charla, o lo que ellos necesiten, nosotros estamos para apoyarlos. Y cuando se da la jornada de donación, es un día de fiesta. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos con una de estas organizaciones solidarias que cumplía 18 años de actividad en la donación, el festejo de los 18 años, se habían hecho mayores de edad ya. Entonces, digo, se genera ese ida y vuelta. Por eso yo te decía que durante la pandemia, estos donantes voluntarios, estos donantes de organizaciones solidarias, fueron los que nos apoyaron y para tener adelante ese stock de sangre de reserva que tenemos que tener. Yo siempre cuento Tala. Tala es un lugar que comenzamos yendo hace como 20 años a lo que era la policlínica, y era una jornada chiquitita. Ahora cuando vamos, nos está esperando el pueblo. O sea, se fue diseminando, difundiendo lo que era la donación de sangre, y tenemos un pueblo que nos espera en sus 2 días, porque hacen 2 jornadas al año, en la que nos esperan con la fiesta del pueblo y todos prontos para donar. Entonces creo que eso es, bien lo interesante, que se gana de la información y la formación de la conciencia de la donación. Doctora, no tenemos más tiempo, pero quiero trasladarle simplemente para un sí o un no, capaz, para no dejar sin responder algunas preguntas de los oyentes. Hay quien dice, si tomo medicamentos para dormir, ¿puedo donar? Tenemos que ver cuál es el medicamento que toma, pero sí. No todos los psicofármacos nos llevan a que no podamos donar. Llamen al banco de sangre al cual van a ir, y pregunten, sáquense las dudas. Había quien nos mandaba hasta como un sitio web donde están reunidos los bancos de sangre, ¿puede ser? Bueno, en el Servicio Nacional de Sangre, la página web, ustedes pueden ver dónde hay un banco de sangre cerca de su casa. Porque nosotros siempre decimos, el Servicio Nacional de Sangre los espera con los brazos abiertos, pero tengan en cuenta que en el interior del país, el banco de sangre de ese lugar también los está esperando. O sea, todos formamos una red y todos trabajamos por la misma misión, que es poder sustentar una comunidad sana y que tenga una segunda oportunidad. Perfecto. Y la última, ahora sí, para no quedar en deuda con las preguntas de la audiencia. ¿Las personas que donan sangre con frecuencia tienen algún beneficio si llegan a precisar ser receptores de sangre? Pregunta en este caso María. Nosotros tenemos un sistema mediante el cual apoyamos a aquellos que nos apoyan. O sea, si en algún momento lo requieren, nosotros apoyamos, sí. Se da como un ida y vuelta, como todo en nuestro trabajo. Pero si todos fuéramos voluntarios, no tendríamos ese escollo en el camino, era lo que yo te decía. Pero sí, se puede, al fidelizarse a su banco de sangre, el banco de sangre va a estar para usted. Doctora Lourdes Viano, directora del Servicio Nacional de Sangre de ACE, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento y ojalá que hayamos entusiasmado a varios para ir a donar, o a varias organizaciones para sumarse entonces a este tipo de iniciativas ya más colectivas. Esperemos que sí, y gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Que pase bien. Como una herramienta principal. Gracias. Chao.